días, el tema de hoy es Cristo encarnado. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo encarnado. Como este tema que yo estaba mirando, cómo a usted y a mí nos beneficia Cristo encarnado. Cómo el Señor se despojó de su majestuosidad, de su señorío, de su dominio, para venir a habitar en un cuerpo como el suyo y el mío. Pero ya había sido profetizado desde el profeta Isaías, que vendría un Salvador a la tierra, que vendría un Salvador y que sería engendrado a través de una virgen. Y como lo encontramos en el libro de Lucas, que fue engendrado por María, porque vino el Espíritu Santo, reposó sobre María para poder tener a Jesús, ¿cierto? Vino Jesús prácticamente a ser encarnado a través de María. Encontramos acá que haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? En cómo vino a demostrarnos que vino a habitar en un cuerpo humano como el suyo y el mío. Pero también dice que el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor Jesús no utilizó nada del reino para demostrarnos que realmente Él era el Hijo de Dios, pero también para demostrarnos que en nuestro cuerpo humano podemos vencer la tentación, ya que el Señor Jesús venció todo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuánto nos cuesta ser siervos de Dios? Muchas personas les cuesta ser siervos. ¿Por qué les cuesta? Por el orgullo, la altivez, la prepotencia, pronto un cargo, un rango, un estatus, de pronto la parte económica, porque están acomodados económicamente y les cuesta ser siervo. Pues si el Señor de Jesús, siendo el dueño de todo, porque viene siendo aquí el dueño de todo, el Hijo de Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es ahí donde realmente encontramos la respuesta. Si Jesús se humilló, Cristo encarnado, delante de la presencia del Señor, para poder conseguir todo lo que Él quería a través del Padre, humillado. ¿Por qué nos cuesta humillarnos a usted y a mí delante de la presencia del Señor? Hay personas que oran de pie, otros que oran arrodillados, otros que oran en la cama, porque hay que me queda más fácil, aquí me queda más fácil orar en la cama, y les cuesta humillarse. Si el Señor Jesús lo hizo para darnos este ejemplo a usted y a mí, ¿por qué no lo hacemos? Por eso dice, estando en la condición de hombre, como usted y como yo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí encontramos algo que se humilló a sí mismo. ¿Cuánto les cuesta humillarse a sí mismo? El orgullo. De pronto van a la iglesia, asisten a una reunión y de pronto Dios los toca en ese momento, el Espíritu Santo como que los quebranta, pero no se doblegan, siguen de pie, llorando de pie, quebrantados por el Espíritu Santo, pero se quedan de pie porque a algunos les da pena que otros vean arrodillados, otros incluso les da pena que los vean postrados, humillados delante de la presencia del Señor ahí en la iglesia o en algún lugar, y como que les da pena, les da vergüenza. Pero si el Señor Jesús lo hizo para demostrar, que vino a demostrarnos a usted y a mí a través de la cruz, a través de ese proceso que vivió en carne viva, como usted y como yo, humillarse delante de la presencia del Señor para conseguir la conquista y lo que venía a hacer el Señor para usted y para mí, que nos beneficia. Y ahí es donde encontramos cómo estamos obrando usted y yo, ya que la encarnación es ese acto sobrenatural donde el Hijo de Dios tomó una naturaleza humana completa, convirtiéndose en verdadero Dios, pero también saliendo de esa majestuosidad de Dios para convertirse en un hombre verdadero como usted y como yo. Es el fundamento de que usted y yo debemos tener en cuenta que es un plan divino de salvación, pero también para que el Señor nos acercara al Padre. Y cuando nos acerca al Padre es para los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, para llevarnos hacia el Padre. Pero ¿qué dice Juan? Dios le reveló al apóstol Juan lo que dice en Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Encontramos que en este pasaje se encuentra la excelencia y define el ministerio de cómo Juan Dios le revela, que ya que aquí mantiene también la descripción de un evento en términos de humillación voluntaria. Él mismo se humilló delante de la presencia del Señor, se entregó al Señor humillándose, pero es humillando la carne. ¿Cuánto les cuesta humillar la carne? Por eso vuelvo y le hablo el orgullo, la altivez, la prepotencia, de pronto lo que hay en la persona no lo deja de humillarse delante de la presencia del Señor. Si el Señor Cristo nos dejó el mejor ejemplo, que vino
habitar en un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Por eso habló del Cristo encarnado, que vino a demostrarnos que se podía humillar delante de la presencia del Señor. Pero ahí también encontramos qué es lo que usted y yo debemos obrar a través de la palabra y cómo el Señor quiere llevarnos a usted y a mí para poderlo entender, poder entender lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Por eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Forma de siervo, y ahí donde realmente hecho semejante a los hombres, que es lo que quiere el Señor, que usted y yo seamos prácticamente esa forma de siervo. Y para de esta naturaleza divina que siempre existió en el Señor, en ningún momento dejó de existir. Él vino a actuar es como una persona humana como usted y como yo, pero como el Padre estaba en él, ya que en la tierra mantuvo sus atributos divinos, omnipotencia, santidad, aunque voluntariamente limitó su uso independientemente para depender más del Espíritu Santo y cumplir la voluntad del Padre, una voluntad en la cual el Señor lo venía trabajando hace mucho tiempo a él para que él pudiera entender los planes del Señor que tenía para con cada uno de nosotros. Y esos planes se cumplieron en cuanto el Señor se lo pudo cumplir el Señor Jesucristo, ya haciendo prácticamente un hombre como usted y como yo, en poder entender qué es lo que el Señor quiere llevarnos a usted, humillarnos, pero también entrar en esa naturaleza de humillación, porque el Señor Jesús también lo sintió, lo experimentó. El que pudo experimentar hambre, cansancio, tristeza, dolor. Por eso encontramos como cuando el Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. Dice que cansado del camino, pero encontramos al Señor Jesús cansado del camino. Dice que se sentó junto al pozo de Jacob, que fue cuando vino a hablar vino la mujer samaritana a sacar agua del pozo, y pudo el Señor hablar con la mujer samaritana. Y dice que la mujer samaritana le creyó al Señor Jesús, tú eres profeta, y dice que automáticamente esta mujer fue a divulgarlo a toda Samaria, que se ganó a toda Samaria para Cristo. Pero yo encontraba en ese pasaje de la mujer samaritana que el Señor Jesús estaba cansado del camino, pero no se acostó a dormir porque estaba cansado. Predicó a los de Samaria, porque esta mujer había traído a los de Samaria para que conocieran al Cristo. Y como los de Samaria decían, ya no le te creemos a ti, le creemos al Señor Jesús porque se está aquí. Y creemos que Él está aquí. Y prácticamente, ¿qué es lo que hizo el Señor? Demostrarnos que usted y yo tenemos una obra perfecta para cumplir para el Señor. Si el Señor Jesús la cumplió en un hombre encarnado, el Cristo encarnado, la cumplió para el Padre, para darnos salvación a usted y a mí. ¿Por qué usted y yo no lo hacemos? Porque siempre encontramos excusas, de pronto para ir a orar por otra persona, de pronto para entrar en oración, clamor, intercesión, humillarnos de la presencia del Señor para encontrar ese cambio, esa transformación, pero no lo hacemos. Y es porque muchas veces no queremos humillarnos, o como que nos da pena, o porque quieran los demás, inclusive porque nos critican. Pero ¿cuánto es criticaron al Señor Jesús? Ya que el Señor Jesús es la imagen visible del Dios invisible, y eso nos enseña qué es lo que el Señor quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Pero como usted y yo estamos buscando esa presencia del Señor, ¿será que si la estamos buscando, no la estamos buscando, o solamente vivimos pensando de pronto que lo que dirán otras personas? Pero que lo dicen Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, la imagen del Dios invisible. Por eso cuando Felipe le decía, Señor, muéstranos al Padre, el Señor Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo llevo con ustedes y todavía no me creen que yo estoy en el Padre? Prácticamente, inclusive sus discípulos dudaban, pero ¿dónde está nuestra función cuando miramos que realmente el Cristo encarnado vino a darnos una función a usted y a mí para demostrarnos que usted y yo podemos vencer cualquier circunstancia, cualquier situación que se nos presente? Y Él nos quiere mostrar a usted y a mí siempre y cuando usted y yo busquemos al Señor, busquemos su presencia, pero también busquemos el conocimiento, que es lo que el Señor quiere llevarnos a cada uno de nosotros para poderlo entender y comprender lo que el Señor dice en cada uno de nosotros. Por eso lo encontramos ahí, lo que le estaba diciendo a Felipe, lo dice en el libro de Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aún sus mismos discípulos, Felipe, uno de sus 12, dice, muéstranos al Padre. Pero ¿cómo? ¿Cuánto tiempo llevaba el Señor con ellos? Que siempre les hablaba, yo no vengo a hablar de mis propias palabras, vengo a hablar del reino, vengo a hablar de las palabras del Padre. No me crean a lo que yo hago, créanle al Padre, que es el que está actuando en mí. ¿Cuántos ejemplos daba el Señor Jesús y aún así dudaban? ¿Cuántas personas dudan en cuanto a lo que el Señor Jesús vino prácticamente a ser encarnado a través de un hombre para demostrarnos que usted y yo tenemos un plan, un propósito para con el Señor? Pero ¿será que si estamos dispuestos a cumplir ese propósito en el Señor? Ya que el sacrificio fue un sacrificio del Señor sustitutorio. Al tener una naturaleza humana, Jesús pudo ocupar nuestro lugar a través de la cruz. Y a través de la cruz, para llevarse nuestros pecados, anarquía, rebeliones, iniquidades, concupiscencias, ataduras, palabras, pensamientos y maldiciones que vivieron en nuestra vida, pero vino a llevárselas hasta atrás de la cruz de Calvario. Pero ¿dónde está nuestra función? ¿Será que si estamos cumpliendo lo que el Señor nos está diciendo, nos está pidiendo para cumplimiento de lo que el Señor viene a hacer a través de su vida y mi vida? Mire lo que nos dice en Hebreos 2:14 al 15.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto está el diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso éramos usted y yo, estábamos sujetos a servidumbre por el imperio de la muerte que dominaba nuestras vidas. Por eso el Señor nos rescató. Cuando miramos atrás de la palabra, dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. El Señor ya lo destruyó a través de la cruz. Pero si usted y yo ya entendimos que el Cristo encarnado vino a darnos libertad y salvación, es por ir a hacer la obra del Señor. Por eso Él también nos dio una función que aquí lo dice: liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya que cuando estábamos en los caminos del mundo, a lo que más le temíamos era la muerte. Era la muerte que pronto puede pasar algo entre nuestras vidas. Pero viene el Señor y nos da esta claridad y esta comprensión a usted y a mí. Por eso un tema en el cual yo encontraba un Cristo encarnado, que el Señor tiene mucho, hizo mucho por usted y por mí, pero que hay unas partes en las cuales le estoy explicando, en las cuales cuál es nuestra función, de lo que usted y yo hayamos recibido esa impartición a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos la dio a través de la cruz de Calvario para darnos libertad de la muerte, pero también para ser libres de toda opresión, pero también que estamos haciendo para también llamar a otros que puedan ser libres. Hoy le oro y le clamo y le pido al Señor que vamos a entender que el Cristo encarnado vino a darnos libertad a usted y a mí en todas las áreas en Cristo Jesús.